buenas tardes. La guía de estudio es un documento de guía de lectura obligatoria, al igual que el documento de evaluación, ¿no? Que la gran mayoría de ustedes han leído los dos. Sí, simplemente son algunos estudiantes que no tienen la menor idea de que esos documentos existen y que, bueno, la carrera sigue inscribiendo gente que quieres que haga, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo nuestro, ¿sí? El Google Meet ya ha llegado a su máxima capacidad, es por eso que he decidido replicar la clase los domingos por la noche, tiempo que no me paga la universidad y tiempo que tampoco me reconocen mis estudiantes, porque nadie de los domingos, por lo menos que yo recuerde, me ha escrito diciendo, oiga, gracias por darme su tiempo el domingo cuando usted puede estar con su familia, gracias por conectarse cuando yo pueda, ¿no? Pero ese es el nivel, ¿qué vas a hacer? Ahora, necesitamos hablar de neuroanatomía. Voy a empezar a compartir las imágenes que sostienen muchas de las afirmaciones que voy a realizar para la clase de hoy. Así que relájate, toma buenos apuntes, intenta que los apuntes sean profundos, ¿sí? Si has participado en la convocatoria de los memes y no has ganado, pues van a haber otras, ¿no? No te preocupes, no tienes que pensar que el mundo es absolutamente injusto, ¿sí? Si has ganado entre 4 y 5 puntos, pues igual felicidades. Hay memes buenos, pero con unas faltas de ortografía muy terribles, ¿no? Imagínate que yo seleccione un meme que sea bueno, pero con faltas de ortografía. Y si piensas que la ortografía no tiene sentido, pues por eso hay que salir de un buen colegio, ¿no? Hay otros memes que la verdad no se entienden y otros memes cuyas plantillas pues son grotescas, ¿no? Son ofensivas y grotescas, ¿no? Pero hay otros memes que te proporcionan muy buena información, que se entiende lo que el autor o la autora quiere decir, que además tienen, digamos, un tratamiento gráfico educado, casi incluso family friendly, como he escrito en la convocatoria, ¿no ves? Que hay gente que no lee, ¿qué quieres que haga? Hay gente que no lee. Igual, mira, si no lees ningún documento que he posteado en el grupo, si no lees ninguna referencia de la guía de estudio, yo creo que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la CEPAL afirma que Bolivia ocupa el penúltimo lugar en lectura, en comprensión lectora, perdón, de todo Sudamérica, ¿sí? Entonces no hay problema si no lees, ¿no? No le veo mucho lío, ¿no? Ante esos datos, otra organización que es la UNESCO afirma que el tiempo de lectura extra en Bolivia, en los estudiantes universitarios, por fuera de la clase, es de máximo 22 minutos, ¿no? Entonces, ahora, hombre, si has leído las convocatorias, por ejemplo, la convocatoria, si has leído la guía, si has leído el documento de evaluación, pues excelente, hombre, está muy bien, sabes a qué atenerte, sabes las fechas, has decidido las modalidades, estás revisando bibliografía relativamente interesante, cualquier momento me puedes escribir. Una de los mejores mensajes que he recibido por parte de mis estudiantes de bases biológicas hoy, no sé si mi estudiante se llama Mateo o Matías, no recuerdo bien, y me ha dado información acerca del contenido mineralógico de varios productos que son fácilmente encontrables en los mercados de La Paz y del Alto. Entonces, ese es un excelente mensaje, decidí postearlo en el grupo. Así que mi sugerencia es que siempre pelees contra la mediocridad, que te exijas a vos misma y a vos mismo y que veas a dónde puedes llegar, ¿no? Cuando yo he salido de la Universidad Católica, yo nunca he pensado que podía dar clases en la Universidad Mayor de San Andrés. Poco a poco he tenido que construir esa mentalidad ganadora y poco a poco he tenido que construir ese objetivo en mi vida, ¿no? Y ahora estoy acá y pretendo disfrutar de mi estadía y dar todo lo que puedo dar. Entonces, ya no voy a aceptar más conexiones porque, bueno, el Google igual no las aceptaría y vamos con lo nuestro, ¿sí?
como te cuento, toma buenos apuntes. Si la transmisión se interrumpe, pues esperas de 15 a 20 segundos y sentirte cómodo, pasar clases en un lugar relativamente seguro, con además buena comodidad, buena iluminación, o sea, respetate a vos mismo, ¿no? Y a vos mismo, no pases clases en la calle, en un minibús, o sea, recién estoy comprendiendo lo que mis profes de colegio me decían cuando me decían, Marcelo, respétate a vos mismo, ¿no? Recién estoy comprendiendo, pero he comprendido, ¿no? Debe haber gente que pasa toda su vida sin comprender. Por favor, algún alma caritativa, habilite su micrófono y dígame si hay una calavera dando vueltas. Sí, está ahí, licenciado. Sí, hay una calavera dando vueltas. Sí, licenciado. Ya, excelente, muy bien. Entonces, comenzamos con lo nuestro. Hoy hablamos de neuroanatomía, específicamente de áreas cerebrales, así que vamos a ir por partes. Mira, este es tu cráneo, ¿no? Asumo que ya has entendido que es tu cráneo. Por fuera del cráneo, obviamente en tus encías, en el músculo, perdón, en el hueso mandibular, en los orificios ópticos y alrededor de toda tu cabeza tienes venas, pues, y tienes arterias, o sea, tienes sangre, tienes piel, etcétera, ¿no? Eso tú ya sabes. Quiero que pongas especial atención, ¿sí? Al tallo cerebral, que está pintado de rojo. Bueno, el tallo cerebral es una estructura de tu cráneo que es fronteriza o que comunica, digamos, a tu cráneo con tu columna vertebral, ¿sí? Ahí ingresa tu columna vertebral y obviamente ahí se desprende tu columna y por delante tu caja torácica, etcétera, cosas que has avanzado en biología en el colegio. Entonces, quería mostrarte, para empezar a estudiar la anatomía del cerebro humano, de una manera muy introductoria, porque en los links que les he dejado en la guía de estudio, pues tienes información un poco más precisa. Quería mostrarte la primera estructura de la cual quiero hablarte, que es el tallo cerebral, una estructura nerviosa que comunica la columna vertebral con el resto del cráneo, ¿ok? Entonces, el tallo cerebral, ¿qué hay dentro del tallo cerebral? Hay unas especies, vamos a llamarle de bombas o de mecanismos que, a ver, ¿cómo digo bombear sin bombear, no? Una especie de bombas que bombean líquidos desde dentro de la columna adentro del cráneo, ¿ok? Ese tipo de mecanismos los encuentras dentro del tallo cerebral. ¿Por qué? Porque tu columna produce un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tu cerebro no solamente va a consumir sangre que le va a llevar los nutrientes, también necesita proteínas específicas para alimentar a las neuronas. Entonces, tú ya sabes que una neuronita, como vas a ver en la clase de hoy, se va a alimentar de los nutrientes que le lleva la sangre, los minerales, por ejemplo, sodio, potasio y calcio, ¿sí? Y además se va a alimentar de las proteínas que se fabrican en el centro de tu columna. Y cómo esas proteínas que se fabrican en el centro de tu columna llegan pues hasta el cráneo por medio de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que a partir de los mecanismos en forma de bombas que habitan en el tronco cerebral o en el tronco encefálico, esta estructura de rojo, circulan por dentro de tu cráneo, por todas las estructuras de tu cráneo y vuelven hasta tu espalda baja y luego suben otra vez hasta las entrañas de tu cráneo y luego vuelven hasta la espalda baja. Entonces, la primera estructura que tenemos que estudiar ahora mismo es el tallo cerebral, que une lo que sirve de unión entre la parte terminal de la columna vertebral, ¿sí?, con el inicio del cráneo. Entonces, es importante que vos sepas de que esta estructura, en términos de su composición, digamos, es bien dura, ¿no? Pero igual nomás hay que protegerla con huesos, porque si se rompe, entonces puedes llegar a tener muerte cerebral o un nivel de minusvalía muy profundo, ¿no?
también se puede lesionar, Así que siempre es importante que, por ejemplo, si manejas moto, te coloques casco. Siempre es importante. Siempre es importante que si cruzas, por ejemplo, el estrecho de Tiquina, uses el chaleco de seguridad, ¿no? Que Dios quiera que esos chalecos funcionen y que en algún momento tengamos un puente, ¿no? No que crucemos el estrecho de Tiquina como si fueran los tiempos de Mama Ocliu. También es importante que cuando duermas, duermas relativamente caliente. ¿Por qué? Porque esta estructura es muy sensible a los cambios de temperatura. Cuando duermes, tu cerebro concentra la energía en tu barriga y en áreas internas de él mismo. Entonces la temperatura corporal en los exteriores de tu cuerpo disminuye, ¿sí? Y esa disminución de temperatura afecta el funcionamiento del tronco cerebral. Entonces hay que proteger esta estructura, si bien está ya muy bien protegida por los huesos del cráneo y además por un conjunto de membranas que la rodean. Pero siempre es importante curarse en salud. Entonces contigo, el tronco cerebral, la unión entre tu cráneo y tu columna vertebral, que tiene básicamente por ahora la misión de llevar las proteínas producidas por el líquido cefalorraquídeo hacia el interior de tu cráneo, porque dentro de él hay una especie de bombas que absorben el líquido cefalorraquídeo y lo impulsan dentro del cráneo, ¿no? Absorben el líquido cefalorraquídeo y lo impulsan dentro del cráneo. ¿Sí? Listo. Otra estructura muy importante que quiero que veas se denomina, y la vas a ver ahora con más profundidad, el sistema límbico. Es decir, ¿a dónde conecta el tronco cerebral dentro del cráneo? ¿Dónde termina? Bueno, se va a conectar primero en su parte, digamos, superior, no dorsal, ¿no? En su parte superior al sistema límbico. Vos estás viendo en esta diapositiva, tienes que saber distinguir, ¿ok? Estás viendo la corteza cerebral, ¿no? Que recubre a estas estructuras que estamos nosotros nombrando acá, el sistema límbico y el tronco cerebral. Entonces vamos a ir por partes. Obviamente el diseño ahí en forma fantasmagórica sigue siendo tu cráneo, donde aprecias los huesos de tu rostro y tus dientes. Creo que no hay mucho lío en eso. Obviamente la misma estructura roja que has visto acá, sí, el tallo cerebral, es la misma estructura que estás viendo acá, ¿no es cierto? El tallo cerebral, pero ya dentro del cráneo, no afuera, dentro del cráneo. Entonces, esa es una estructura bien dura y quiero que aprecies dentro de, o sea, dura en el sentido de que está recubierta por membranas un poquito más duras que la corteza cerebral, no tan duras como el hueso, ¿no? Pero como te contaba, es una estructura en sí misma sensible que está muy bien recubierta y protegida y además dura en el sentido de que contiene muchos más axones que dendritas, ¿sí? Axones además bien gruesos y largos, ¿no? Y las dendritas en las neuronas que componen el tallo cerebral, las dendritas son bien cortitas, chiquititas. En cambio, los axones son muy poderosos, muy gruesos y muy largos. Entonces, te contaba que dentro de esta estructura roja, que es el tallo cerebral, tal vez tú estás apreciando una especie de, digamos, algo así como pirámide hueca rosada, ¿no? A ver, dame, por favor, 20 segundos, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, dentro del tallo cerebral, ¿sí? Tú encuentras una estructura muy interesante que seguramente la vas a ver en la siguiente materia, que se llama Sistema Activador Reticular Ascendente o SARA, que es esta cosa rosadita que está en medio del tallo cerebral,
¿no? Que seguramente ya la has apreciado. Se llama SARA, el sistema activador reticular ascendente. Entonces, esta estructura nerviosa tiene varias funciones, pero las funciones que tiene tú más o menos las puedes deducir por su nombre, ¿no? Un sistema activador reticular ascendente. ¿Por qué se llama ascendente? Porque funciona de abajo hacia arriba. Se activa en la parte basal del cráneo o en la base del cráneo y activa, esa activación va de abajo hacia arriba hasta la punta de la corteza cerebral, tanto superior como frontal, ¿no? ¿Por qué es reticular? Porque son redes de cientos de millones de neuronas. Redes, además, muy bien organizadas en cuanto a jerarquía de funcionamiento. Entonces, ¿qué hace el SARA? El SARA, por ejemplo, es una estructura que ayuda a producir la sensación de sueño y que es la primera en activarse cuando tú te estás por levantar, ¿sí? La primera estructura que se activa cuando, después de haber dormido, tú estás por despertarte es el SARA. El SARA, por ejemplo, es la primera estructura que procesa las sensaciones del despertador y recién aparece el lóbulo temporal y recién aparece la apertura de los párpados para que vos puedas levantarte. El SARA lo que también hace parece que está muy involucrado en el aprendizaje. El sistema activador reticular ascendente, ¿sí?, regula o parece que regula la actividad eléctrica del cerebro cuando el cerebro se está exigiendo cognitivamente. Entonces, en este momento que yo estoy intentando explicar este tipo de conceptos, y asumo que la gran mayoría de ustedes está intentando comprenderlos, está intentando escucharme, está intentando tomar buenos apuntes, el SARA o el sistema activador reticular ascendente ubicado en el tronco cerebral es la estructura que está regulando la emisión de electricidad a lo largo de nuestra corteza cerebral y además, si existe cierto tipo de sensación de logro, el SARA va a impulsar la segregación de serotonina y de dopamina en todo el cráneo. Entonces, es una estructura que la teníamos un poco oculta, cuyas funciones ya las hemos empezado a conocer, ¿no? Entonces, dentro del tronco cerebral se encuentra el SARA, que, como te digo, tiene funciones en cuanto a la regulación de sueño, a la regulación de los estados de sueño y de vigilia, ¿sí?, a la regulación de la carga eléctrica que, digamos, se distribuye en todo el cerebro y también en cuanto a la segregación de dopamina y serotonina, en especial cuando el cerebro parece que está logrando algo, ¿sí? El SARA también se activa cuando existe una mayor taquicardia, una elevación. Una mayor taquicardia es un pleonasmo. Una mayor elevación un mayor nivel de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, es decir, taquicardia, frecuencia cardíaca, bradicardia, frecuencia respiratoria. Y parece que el SARA, cuando estás en un estado de euforia, es la estructura nerviosa que produce ese estado, ¿no? El estado de euforia, de excitación, digamos, psicobiológica, no solamente sexual, sino un estado de anticipación, ¿no? Por ejemplo, seguramente has ido a ver algún estreno de alguna película de Star Wars, ¿sí? O has debido ir a ver alguna película de, digamos, preestreno, premier o estreno de los Avengers en el cine, ¿no? Porque si has visto esas películas en DVD trucho en tu cuartito, no, pues, hermano, te estás perdiendo de vivir la vida, ¿no? Y si eres una chica y si tu chico no te propone ir al cine, ¿sabes qué? Estás enamorando con un cuate que entiende la cultura como yo entiendo la cocina, ¿no? O sea, para mí ir a la cocina es ir a hacer hervir agua, ¿no? Entonces, ¿entiendes a lo que me refiero? No tengo que explicarlo todo. Tu chico tiene que ofrecerte eventos culturales de alta calidad, ¿no? Llevarte a comer, llevarte al cine, llevarte a comer además a buenos restaurantes, no solamente donde está el casero, ¿no? O sea, buena onda, comparte el casero e ir a la casa de tu chico. Oye, eso está excelente también.
pero si tu chico es un hombre alfa, tiene que ofrecerte ir a comer a otro lado, o por lo menos decirte, oye, cocinaremos en mi casa, yo voy a comprar lo que tú me digas para poder cocinar en mi casa, o sea, ofrecerte, digamos, estadios culturales más avanzados, ¿no? Entonces, cuando estabas en esa película, en esa premiere, yo recuerdo mucho, yo he ido a los estrenos de Star Wars, de las 3 nuevas, y también el estreno de Infinity War, y también al estreno de Avengers, de la primera, de la batalla de Nueva York. Ubicas que cuando aparece Thor o aparece Iron Man y la gente aplaude, las chicas gritan, así como si fuera un partido de fútbol, ¿no? O por ejemplo, en la número 9 de Star Wars, no, en la número 8 de Star Wars, al final aparece un changuito que agarra un palito de escoba y se coloca como si fuera Jedi. La gente se para, aplaude, ¿no? Aunque también igual la gente se enoja. Por ejemplo, en el estreno del episodio 9, ya estaba todo, en el multicine, te estoy diciendo, ya estaba todo preparado, ya estamos en el cine sentados, las pipocas, la comida, se apaga la luz de la sala, ¿no? Estás con tus lentes en tercera dimensión, esperando ver qué es lo que va a pasar con la Fuerza y con la República, ¿sí? Ahí está el scroll de las letras amarillas y de repente la imagen se corta y suena. Listo. Ya no hay imagen. No, entonces no sabes qué está pasando, prenden la luz, por ahí han llegado unos terroristas a ocupar el cine, o por ahí de una vez a los trotskistas y que gobiernan, que hacen cogobierno en la UPEN y en la UMSA, se les ha ocurrido prohibir Star Wars, ¿no? Habían invadido la sala, ¿no? No sabes. Luego, como nadie en Bolivia te dice nada, en especial en la ciudad de La Paz y del Alto, normalmente los varones no sabemos hablar, ¿no? Normalmente, bueno, las chicas hasta cierto punto hablan. En Bolivia, en la región de La Paz, o Potosí, Oruro, los varones no hablamos, no sabemos hablar, ¿no? A veces hablamos, a veces decimos yo, a veces, ¿no? Otras veces decimos no, pues, ¿por qué? Pues, ¿no? Entonces, no hablamos, además, y eso nos pone en una desventaja bien grande, porque no sabemos seducir a nuestras mujeres, no sabemos tratarles bien, no sabemos comunicarnos con niños, no sabemos escribir a la autoridad, no sabemos decir buen día, no sabemos decir buenas tardes, ¿no? Por ejemplo, en los ascensores del monobloc, ¿no? A veces vas y estás solo en el ascensor y aprietas el piso 10 para ir a nuestra carrera, el piso 11 para ir a nuestro Cardex, ¿no? Y ves a un chango corriendo, ¿no? Entonces, pongo mi mano en la puerta o aprieto un botón para que la puerta se abra, ¿no? Y el chico entra al ascensor porque, bueno, igual tiene que hacer cosas como yo, o sea, él no está en el monobloc porque no tiene nada más que hacer, seguramente tiene que hacer trámites, ¿no? ¿Vos crees que siquiera te dice buen día? ¿Sí? Sí, te da la espalda. Y nada, pues, asumo que él piensa que una inteligencia artificial seguramente es la que le ha hecho el favor para abrirle la puerta, ¿no? O lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando hacía fila en Miraflores para comprar productos para mi familia, al igual que tú en tu zona, ¿no? Cuando habían restricciones muy fuertes con respecto a la pandemia, ¿sí? Y a algún chico se le cae, digamos, su plata. Entonces tú le ayudas a recoger su dinero, ¿no? Te mira, pero no te habla. Entonces los varones no hablan, pues, en esta región del país, no hablamos, ¿no? Entonces, igualito, asumo que un varón ha debido estar controlando la proyección de Star Wars y otra vez te pone la película, ¿no? Y otra vez se vuelve a cortar. Y tampoco te dice nada. Y otra vez te pone la película, ya pasan 10, 15 minutos y otra vez se corta. Pero esta vez, la última vez no se ha cortado del todo. La imagen en los lentes de tercera dimensión ha salido distorsionada, ¿no? Entonces, a mi lado, tengo un amigo, un ingeniero eléctrico de muy alta calidad, con varios amigos hemos ido a ver. Y este chico es normalmente muy pacífico, ¿no? Pero se ha sacado los lentes, se ha parado primero, ¿no? Se ha sacado los lentes, ¿no? Y me dice, oye, hemos pagado casi 200 bolivianos por estar acá. Y grita, ¿no? ¿Dónde queda la sala de proyección? Si vos no sabes si mi amigo quiere ir a arreglar la sala, a arreglar el proyector de verdad, porque es ingeniero eléctrico, o a liarse a puñetes con los que están proyectando, ¿no? No sabes. Pero lo que pasa es que su sistema activador reticular ascendente
ha producido la sensación de euforia y también la sensación de frustración, ¿no? Entonces, esa sensación de euforia que vos has visto en las personas cuando ven sus artistas, por ejemplo, en un concierto, cuando ven a alguien que admiran, cuando escuchan una canción que les, digamos, les activa psicobiológicamente, esa sensación está producida por el sistema activador reticular ascendente. Y encima del tronco cerebral, lo que tú estás viendo es una estructura de la que también tengo imágenes, no te preocupes, tengo imágenes mucho más específicas, pero estás viendo una estructura amarilla, ¿no es cierto? Una estructura amarilla además que parece estar rodeada por otras estructuras. Si estás viendo el centro del sistema límbico y estás viendo el centro de producción de emociones del cerebro. Pero hay que aclarar varias cosas con respecto al sistema límbico, que lo vas a ver más adelante, ¿sí? En esta misma clase. El sistema límbico, cuando yo digo que el sistema límbico produce emociones, ¿sí? En este momento la doctora Lisa Feldman de la Universidad de Harvard está sintiendo una disrupción en la fuerza, ¿no? Feldman se ha parado en su laboratorio. Ves que los profesores en especial los profesores de la normal, no conocen pues lo que Harvard está haciendo con respecto a las emociones. Conocen a Garner, a Goleman, hablan de inteligencias múltiples. Puta, es un medio horrorosamente jodido y además anclado en el pasado y en psicología pop, ¿no? Y en psicología marketinera, ¿no? Entonces, Feldman en este momento ha sentido una disrupción en la fuerza, que se está orientando con los poderes que tiene en su laboratorio de neuroimágenes de Harvard. Por si acaso, el laboratorio de neuroimágenes de Harvard, para que tengas una idea, ha tenido en los últimos solamente 3 años 120 millones de dólares de inversión. 120 millones de dólares de inversión. ¿Sí? Es una inversión para un laboratorio en una universidad similar a la del Teleférico en La Paz. Entonces, la siguiente vez que, digamos, critiques lo que hacen los americanos o el razonamiento neurocientífico que proviene de ese país, primero revisar las cifras que se invierten en equipamiento, en investigación. Ni hablar, pues, de los sueldos de los investigadores, ni hablar del financiamiento a las investigaciones, ¿no? Entonces, hay que hablar con contexto. Entonces, Feldman, la estudiosa más importante en la historia de la psicología de las emociones, ya sabe, y dice, ya, otra vez está hablando el Marcelo en su clase de bases biológicas en la UNSA, ¿no? Y me acaba de escribirme, te cuento, Lisa Feldman al WhatsApp, y me dice, a ver, te voy a leer el mensaje, y me dice, Marcelo, diles a tus estudiantes que el cerebro produce emociones constantemente y no en forma de reacciones. Oh, ya, ¿ves? Acabo de leer el WhatsApp de Lisa Feldman. Esa es una de las primeras claves que vos tienes que entender cuando yo te digo que el sistema límbico produce emociones. El límbico no produce emociones para reaccionar al medio ambiente. Hola, dime. Corte. Su micrófono está haciendo desde hace un rato un chillido y no sé si... No tengo otro micrófono. Qué macana. Estoy en este momento en otro lado que no es mi departamento. No sé, tal vez lo podría volver a sacar y meter porque son constantes los ruidos ya. Por favor. Wow. ¿Ahora se escucha bien? Todavía se escucha, sigue los ruidos. Es como son pequeñas interferencias cuando usted está hablando. No lo escuchamos. Vas a tener que aguantarlas. ¿Se escucha adecuadamente lo que estoy diciendo o se escucha más la interferencia que mi voz? Se escucha bien, licenciado. Ok, muchas gracias. Voy a seguir entonces con la clase. Entonces, les estaba contando esto. Les estaba contando de que esta estructura amarilla, que es el sistema límbico, produce constantemente emociones para adaptarte al entorno. El sistema límbico no produce emociones como reacción a lo que te está ocurriendo, ¿sí? Entonces, Feldman tendría razón. Si yo les digo a ustedes que el sistema límbico produce emociones, tal vez algunos de ustedes entiendan, y eso es porque yo estoy explicando muy mal, ¿no es cierto?, que el cerebro normalmente no siente nada, ¿no ven? Y que ocurre algo en el medio ambiente y que el cerebro recién produce emociones. Esa es la lógica de muchos profesores con los cuales trabajo, ya no quiero trabajar con ellos, porque esa es la lógica que ellos defienden, ¿no? Que algunos los defienden, en el sentido de que
El cerebro normalmente está en un estado estático, por eso algunos profesores preguntan cómo estimular el cerebro, como si el cerebro no estaría haciendo nada, ¿no? En ningún momento. Y que si ocurre algo en el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo, digamos, explota un cohetillo, explota un petardo, o hay una llamada telefónica urgente, recién el cerebro produciría emociones. Pues es falso. Esta estructura amarilla, que ya te la voy a profundizar un poco más adelante, que le vamos a poner de nombre sistema límbico, produce emociones constantemente. O sea, el verbo producir no es apropiado para describir la función y la acción del sistema límbico, ¿no? Realmente un verbo más apropiado sería el de, no sé, fabricación, igual no más constante, ¿no es cierto? El de generación, igual no más constante de emociones. Por eso las emociones no son reacciones, las emociones son mecanismos cerebrales que permiten que tú te adaptes al entorno y puedas ser efectivo y efectiva, por supuesto, en lo que estás haciendo en el entorno. Sí, esa es la primera aclaración que hay que hacer acerca del sistema límbico. La segunda aclaración que hay que hacer es que el sistema límbico produce emociones simples o básicas, no produce emociones complejas. Las ayuda a producir, pero no las produce del todo. Sí, no las produce del todo. ¿Qué emociones básicas produce el sistema límbico? Pues para empezar, básicamente las emociones que has visto en la película Intensamente. Temor, agresión, asco, alegría y tristeza. Esa película ha sido asesorada por el equipo de doctorantes de Lisa Feldman. Cuando Pixar todavía no pertenecía a Disney, los productores de Pixar querían hacer una película con respecto a la entrada a la adolescencia y han tomado una muy buena decisión, según lo que algunos periodistas de espectáculos reportan, ¿no? La decisión de hacerse asesorar por el equipo de neurocientistas de la Universidad de Harvard. Entonces, pero de todas maneras hay más emociones básicas que solamente esas, ¿no? O sea, están esas en el sistema límbico, pero no son solamente esas, hay más emociones que solamente esas, ¿ok? Esa es la segunda aclaración. El sistema límbico produce emociones básicas y ayuda a producir emociones más complejas, como por ejemplo compasión, o como por ejemplo esperanza u optimismo. Esas emociones más complejas, de acuerdo a un autor que apellida Robbins, se producen en la corteza cerebral, pero con ayuda del límbico. Esa estructura amarilla que estás viendo, ¿sí? Y tercera aclaración con respecto a esta estructura amarilla que está rodeada de otras estructuras que vas a ver en esta clase que se podría llamar sistema límbico. Sí, ya hemos aclarado que produce emociones constantemente, incluso cuando estás durmiendo. Incluso cuando estás durmiendo. La segunda aclaración es que produce emociones básicas, no produce emociones complejas. ¿Sí? La tercera aclaración. Esa estructura que rodea globalmente al sistema límbico le vas a llamar corteza cerebral. ¿Ok? Tu corteza cerebral debe tener entre 9 y 8 millones de años de antigüedad. El sistema límbico tiene entre 30 y 35 millones de años de antigüedad. Es decir, esta es la estructura más antigua del sistema nervioso, la estructura más antigua. Y estamos hablando de millones de años, muchachos y muchachas, millones de años. ¿Sí? Cuando yo te hablo de millones de años, no me refiero a, digamos, 100 años, o sea, no nada que ver, pues. No me refiero incluso a 1000 años, no nada que ver, no me refiero a la época de Jesucristo, son solamente 2000 años desde que Jesús, digamos, nació, ¿no? O murió. No me refiero incluso a épocas prehistóricas de, digamos, 30,000 años atrás, ¿no? 40,000 años atrás, donde teníamos que pelear los recursos del planeta contra mamuts, tigres, dientes de sable, ¿no? Me refiero a 30 millones de años, ¿sí? Que tiene de edad esta estructura. En cambio, tu corteza cerebral, pues, es muchísimo más joven, solamente 9 millones de años, 8 quizás, de antigüedad. Entonces, quiero que entiendas de que son dos estructuras que se disputan, pues, el dominio de los recursos cerebrales, ¿no? Básicamente e introductoriamente,
una estructura fisiológica como el sistema límbico con base en el tronco cerebral que produce emociones muy básicas constantemente, que piensa que el medio ambiente está diseñado para matarte y que su función es que vos sobrevivas. Por lo tanto, cada emoción tiene una función. El cerebro no ha creado las emociones simplemente porque sí, o para que vos te sientas triste porque tu crush no te hace caso, o para que te sientas frustrado porque el profesor dice cosas en las que hace que vos no estás de acuerdo, ¿no? Las emociones se han creado para que vos puedas sobrevivir, en un sentido evolutivo del término. Y el sistema límbico disputa los recursos nutricionales del cerebro, que llegan al cerebro, con la corteza cerebral, porque vos has creado la corteza cerebral no solo para sobrevivir, sino para ser próspero. Esos razonamientos los explica muy bien el doctor Steven Pinker. Si puedes leer algo de Steven Pinker, o si quieres que yo te recomiende alguna lectura de Steven Pinker, pues me escribes al WhatsApp. Primero me das tu nombre, ¿no? Para que yo te trate con respeto, porque hay gente que me escribe y no sabes de dónde te están escribiendo, porque además en su fotografía de Facebook, de WhatsApp, hay unos animales, hay unos collages de fotografías. Entonces dices, un psicótico del manicomio Pacheco me está escribiendo. No, había sido otra, ya, porque puta, los centennials piensan que todo el mundo es centennials como ellos, ¿no? Entonces, me das tu nombre, me dices dónde me escribes y si yo te ayudo a encontrar bibliografía sobre el doctor Steven Pinker, pues alucinante, ¿sí? Entonces, con vos, el sistema límbico, sostenido por el tronco cerebral, el cual a su vez contiene el sistema activador reticular ascendente. Seguramente en el sistema límbico estás viendo una puntita que sobresale, una botita, digamos, que sobresale. Esa va a ser una estructura que en otros esquemas que tengo se va a dividir en dos, ¿ok? Que se llama amígdala. Ahora, la amígdala evidentemente produce la sensación de estrés y de miedo, pero no en todos los cerebros humanos. ¿Has entendido eso claramente? Entonces te voy a contar una historia, Hay un estudiante excelente en nuestra carrera, no me acuerdo nunca su apellido, ¿sí? Pero sé que se llama Francis. La Francis, creo que pasó clases conmigo de psicofisiología 2, si no estoy mal. Bueno, esta chica es excelente, ¿no? En San Andrés encuentras normalmente mucho talento, ¿no? Mucho talento. En nuestra carrera hay mujeres con muchísimo talento y hay que impulsarles ese talento. Y lo importante es que lo usen de buena manera, ¿no? Entonces la Francis, al igual que tú, es una mujer muy talentosa en términos académicos, ¿sí? Además muy formal, muy respetuosa, o sea, excelente. Entonces, la Francis me escribe y me dice, me pregunta acerca de lo que estaba leyendo en una referencia bibliográfica. Y le digo, sí, es correcto. Lo que estás leyendo es correcto. ¿Qué estaba leyendo la Francis? Estaba leyendo de que desde el año 2017, por ejemplo, sabemos de que el lenguaje verbal solamente en el 70% de la población mundial se aloja en el hemisferio izquierdo. Y eso es lo que Luria había descubierto y había generalizado erróneamente para todos los cerebros humanos. Luria, un excelente investigador de lo que vos podrías denominar ahora Rusia, en su momento la Unión Soviética, que hacía neuropsicología, pues no viendo neuroimágenes, ¿no? Sino diseccionando cerebros realmente, y su aporte ha sido fundamental para el avance de las neurociencias a nivel mundial. Entonces, Luria generalizó la localización del lenguaje verbal para todos los cerebros del mundo solamente en el hemisferio izquierdo. Entonces, bueno, el tiempo va pasando. Luria no estaba equivocado. Lo que pasa es que el dato de generalización, ese sí estaba de alguna manera equivocado. Para el 15% de la población mundial, el lenguaje verbal se encuentra en los dos hemisferios, no solamente en el hemisferio izquierdo. Y para el 15% restante de la población mundial, el lenguaje verbal se encuentra en el hemisferio derecho. Eso de alguna manera, digamos, explica la diferencia en
la sintaxis al momento de hablar, la diferencia en el tono al momento de hablar, la diferencia en la utilización de las palabras al momento de hablar, la diferencia entre acentos de distintas regiones, la diferencia entre estructuras gramaticales que las personas utilizan para, por ejemplo, hablar, ¿no? Entonces, lo que Luria ha descubierto es real. Existe parte, digamos, del hemisferio izquierdo que gobierna el lenguaje verbal, pero solamente en el 70% de la población, ¿no? Entonces, Francis, una vez que habla conmigo, publica en su muro en el Facebook, creo que al otro día justamente este descubrimiento, ¿no? Y le escribe pues un cuate, ¿no? Y le dice, no, sabemos desde siempre, ubicar el razonamiento, ¿no? Sabemos desde siempre, como si ese cuate hubiera participado en alguna investigación neuropsicológica en laboratorio, ¿no? Que el lenguaje verbal solamente está en el hemisferio izquierdo, o sea, no, hermano, actualizate, o sea, apretá F5. Lo mismo ocurre acá, cuando yo te estoy hablando de la amígdala. Está claro que para el 85% de la población mundial, la sensación de estrés y de miedo son normalmente, fundamentalmente, pero no únicamente, ¿no? Porque intervienen otras estructuras, fundamentalmente producidas por la amígdala. Pero para el 15% de la población mundial y en algunos casos para el 100% de la población mundial es posible sentir miedo sin que la amígdala se active. Entonces, es correcto afirmar que la amígdala produce miedo y estrés, pero habrá que profundizar bajo qué condiciones, para qué porcentaje de la población, porque también Lisa Feldman ha comprobado que es posible que algunos individuos produzcan sensación de miedo y de estrés sin sobreactivación de la amígdala. Ubicas que recién estamos conociendo cosas acerca del cerebro humano, ¿no es cierto? No es nomás cuestión de decir cómo sabemos, ¿lo ve? Bienvenido al siglo XXI. Lo que estás viendo acá es una estructura que hay que explicarla de una manera un poco más concisa, que se llama cerebelo, ¿no? El cerebelo, como vos bien sabes, es una de las estructuras que más sufre los efectos del alcohol, porque el cerebelo, controla los reflejos, controla la postura corporal, ayuda a controlar el caminar, ayuda a controlar la distribución de pesos en tu cuerpo, y el alcohol, como el estómago se va a la sangre, ¿no es cierto? El alcohol no se va a la boca, o sea, el tufo es producido por la presencia del alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, como el alcohol del estómago se va a la sangre y de la sangre se va al cráneo, pues el cerebelo es uno de los organoides del cráneo que más afectado se ve ante la ingesta de alcohol. Sí, y también ante los golpes. Es una estructura bien sensible, si bien es bastante grande en términos de tamaño, es muy sensible a los golpes y muy sensible además a las drogas. Y el cerebelo está situado en la parte occipital del cráneo, en la base del área occipital del cráneo, y encima del cerebelo recién encuentras el lóbulo occipital, ¿no? El cerebelo está detrás del tronco cerebral, ¿sí? Y detrás del sistema límbico. Es para que te ubiques en cuanto a la distribución, digamos, geográfica de las áreas cerebrales que estamos estudiando ahora mismo, las áreas craneales que estamos estudiando ahora mismo. Seguramente en las materias que continúan a la mía vas a llevar pares craneales. Te sugiero que le des una repasada, no muy profunda, pero repasada al fin y al cabo alrededor de abril o de mayo, para que te vaya bien en las siguientes materias. ¿Sí? Vas a hablar de pares craneales, ¿no? Y vas a hablar de estructuras cerebrales un poco más profundas de las que yo te estoy mostrando ahora mismo. Entonces, contigo, tu cerebelo, que controla tu postura, controla tu equilibrio, y que además parece que interviene muy fuertemente en la producción de la sensación de celos y de envidia. ¿Sí? El cerebelo, por ejemplo, se ha detectado que cuando los varones y mujeres estamos celosos, el cerebelo disminuye la capacidad de controlar nuestros impulsos. Es una estructura muy involucrada en la producción de la sensación de celos destructivos, ¿no? Ahora, mira, en términos de mi experiencia como psicoterapeuta y mi formación como tal, no está mal sentir celos, no está mal. Porque además, en términos de neurociencia cognitiva, de que los celos no son controlables, ¿no? Y que
cierta porción de celos, cierta intensidad de celos es beneficiosa para la relación. Lo importante es saber controlarlos, lo importante es saber expresarlos, lo importante es entender de que no hay que hacer el esfuerzo apropiado para que no nos controlen completamente los celos, ¿no? O sea, expresarlos, por supuesto, claro, pero no que nos lleven a tener conductas violentas, ¿no? Hace, ¿cuánto tiempo atrás? Deben ser unos 8 años atrás, ha surgido un caso muy fuerte de un minero en Oruro que cerca del casco, en Oruro, ¿no? Se encontró con su exmujer, aparentemente la citó para darle, digamos, el último adiós, algo así, y el señor apareció, el minero, ¿no? Apareció con un abrigo muy, muy ancho y había tenido cartuchos de dinamita, la abrazó a su exmujer y explotaron los dos, ¿no? Muy terrible, trágico para toda la ciudadanía en su conjunto. Una sensación de celos incontrolable, ubicas, una sensación de celos destructivos. Sentí celos, pero expresarlos de una manera muy constructiva, pero no está mal que los sientas, ¿no? Y además son producidos por una estructura sobre la cual poco control tienes, que es aparentemente el cerebelo, ¿sí? Cuida tu cerebelo, no tomes macanas y sobre todo genera más reflejos, ¿no? Haz actividad física para que tu cerebelo se mielinice y por lo tanto tengas mayor resistencia y mayores reflejos. Entonces tu cerebelo está colocado en la parte posterior de tu cráneo, sirve como base al lóbulo occipital de tu cerebro y está por detrás además del sistema límbico y del tronco cerebral. Y tienes ahora una diapositiva que quería mostrarte antes de ir a nuestro descanso, que es el sistema límbico. Y esta estructura rosada es el sistema activador reticular ascendente. Contigo, las principales estructuras nerviosas que sabemos que producen emociones constantemente, que conforman parte de lo que vos podrías llamar el cerebro primitivo. Ese tallo que sale del sistema límbico. Sí, sé que esta estructura, a ver, para empezar esta estructura, te la voy a explicar más adelante también, ¿sí? Estamos yendo poco a poco. Quiero que entiendas a esta estructura, al sistema límbico, como una especie de alicate, como una especie de fórceps en cuanto a su forma, ¿no es cierto? En cuanto a su forma, ¿sí? Me interesa mucho estas dos como paréntesis ubicas, que están ubicados justamente al centro de tu cerebro, porque parte de esa estructura, no toda, parte de esa estructura, imagínate el paréntesis, ¿no? Ahora imagínate la estructura que está al medio, con unas prolongaciones hacia atrás, al medio, esa estructura se llama hipocampo. Y te la voy a explicar también ahora, pero quería mostrarte esto primero. Fíjate cómo el sistema activador reticular ascendente, que produce sensación de euforia, que produce taquicardia, bradicardia, que ayuda a producir dopamina, que ayuda además, ayuda a regular, los ciclos de vigilia y de sueño. Fíjate cómo está directamente conectada con el sistema límbico. No hay nada casual en el diseño biológico del ser humano. No hay nada casual, ¿sí? Y ese tallo que está uniendo al sistema límbico con el sistema activador reticular ascendente, ese tallo está pues dentro del tallo cerebral. Ubicas, es una vía de comunicación que está protegida por el tallo cerebral. Ubicas, y esa vía de comunicación se extiende por toda tu columna. Y obviamente tú bien sabes, por las clases de biología que has pasado en el colegio, que las neuronas repartidas por todo tu cuerpo se conectan con tu cerebro a partir de la columna vertebral especialmente. El sistema límbico tiene conexión con todas las neuronas de tu cuerpo. Es lo que te quiero decir. El sistema límbico se conecta con todas las neuronas de tu cuerpo. ¿Cómo? A partir de vías específicas, en este caso nervios, que nacen del sistema límbico, se refuerzan por el SARA, ingresan a la columna vertebral y se conectan con todas las neuronas de tus músculos. Por eso es que vos eres capaz de sentir emociones muy intensas en todo tu cuerpo. Por eso que eres capaz, por ejemplo, de sentir una emoción natural como la excitación sexual en todo tu cuerpo.
con distintas respuestas, claro, para varones y para mujeres, pero en todo tu cuerpo. Por eso eres capaz de sentir tristeza en todo tu cuerpo. Cuando las personas están tristes y están constantemente tristes, cercanas a la depresión, su cuerpo disminuye la cantidad de energía que produce, disminuye la temperatura y disminuye la velocidad al moverse. Un síntoma muy interesante que se ha detectado en depresión se llama enlentecimiento motor. Por eso eres capaz de sentir una alegría intensa total en todo tu cuerpo. Por eso saltas y por eso abrazas y por eso, digamos, qué sé yo, reclamas, etcétera. En el caso, por ejemplo, de los chicos que lamentablemente han fallecido en el Alto, ¿no? A ver, ¿cómo van a morir estudiantes en una reunión del centro de estudiantes? ¿Te imaginas esa pobreza mental de la gente que ha convocado a esa reunión y que la estaba administrando, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que haces es suspender pues la reunión, ¿sí? O sales, me imagino, ¿no? Me imagino, como dirigente estudiantil sales y dices, bueno, a ver, nos calmaremos, ¿ok? Porque puede pasar una desgracia, o sea, conservaremos nuestra vida primero, ¿no? Y al final de cuentas, si lo has hecho mal como dirigente, pues tendrás que renunciar. Si lo has hecho bien como dirigente, pues tendrán que reelegirte, ¿no? Lo que pasa también, queridos muchachos y muchachas, y es un fenómeno del cual en algún momento hay que hablar, hay gente que se inscribe para vivir de la universidad, ¿no? Gente que tiene 35, 40, 45 años, sigue estudiando porque vive de la dirigencia, ¿sí? Esas denuncias, por ejemplo, con respecto a la asignación de becas que supuestamente, ¿no? Los del Centro de Estudiantes de Economía de UPEA del Alto les cobraban a los chicos, habrá que aclararlas, ¿no? Porque por ahí no han ocurrido, pero habrá que aclararlas, ¿sí? Entonces, en el cerebro, por ejemplo, de estos chicos que estaban forcejeando, ¿sí? El sistema activador reticular ascendente con el sistema límbico han producido una sensación de furia incontrolable. Por eso se estaban jaloneando y por eso estaban empujando, ¿no? Porque, a ver, el constructor, ¿qué culpa tiene? No le han dicho que construya las rejas ni la estructura del edificio para que entre más de 100 estudiantes se estén empujando y al constructor le han dicho, mira, construíme una reja, una especie de baranda para que esto aguante a 100 tipos que se están empujando, ¿no? No, nada que ver, pues, nada que ver. Es como, yo, por ejemplo, me hago construir una casa, ¿sí? Y en el tercer piso meto a 600 personas, ¿no? El constructor me va a decir, pero hermano, cuando te he entregado la obra, te he dicho máximo, hermano, 30 personas, no va a aguantar tu casa, ¿no? No, aguanta nomás, pues, le meto nomás, pues. O sea, esa es la idea de la gente a partir de la presidencia de Evo Morales, ¿no? Le meto nomás, hago nomás, soy nomás, ¿no? Entonces, es complicado. Los mensajes políticos calan en las personas. Cuando un presidente te dice, le meto nomás, a ver, imagínate que yo me sobrepase con un estudiante y que sea partidario del MAS. Puedo decir en una asamblea, yo, claro, le he metido nomás, el presidente ha dicho eso, ¿no es cierto? O sea, el Evo Morales me da pie a que yo haga macanas, ubicas. Mira, estas estructuras de tu cerebro producen pues sensaciones muy fuertes, en especial si estás entre 19 y 35 años. Producen sensaciones muy fuertes, pero resulta que la naturaleza ha sido sabia. Como estás viendo en esta diapositiva, tienes una corteza cerebral que hasta cierto punto debería ser capaz, por lo menos anatómicamente hablando, de controlar esas sensaciones, controlar esas emociones bien fuertes, de furia, de deseo sexual, de flojera, de alegría, de excitación. Y te acepto que son difíciles de controlar, pero lo que pasa es que tu cerebro no está del todo entrenado, ¿no? ¿Cómo van a morir estudiantes? Es lo que quiero decir. O sea, acepto que los estudiantes se enojen, pero por supuesto, si su cerebro produce la sensación de enojo de manera natural, pero de ella que mueran, me parece completamente inservible, desechable. ¿Cómo van a morir estudiantes para nosotros saber que hay este tipo de cosas que ocurren en una universidad estatal, ¿no? A ver, ponte en el lugar de las mamás de estos chicos, ¿sí? Ponte en el lugar además de las mamás que les han dado permiso a estos changos para que vayan a la asamblea y más bien no han muerto. Esa mamá debe estar rezando todos los días, ¿no? Es horroroso, muchachos. Cuídense mucho, controlen bien sus impulsos. Siéntanlos, por supuesto, pero exprésenlos de una manera constructiva. Sepan sobre anatomía cerebral, sobre cómo su cerebro trabaja, ¿no?
Entonces, esta diapositiva me sirve para decirte, mira, tu sistema límbico, que ya te voy a explicar más adelante, está muy conectado con el SARA. Y estas dos estructuras producen las emociones más básicas que vos conoces. Un poco las que has visto en la película Intensamente, un poco las que yo te estoy explicando ahora. Pero también estas estructuras, querido hermano, producen las emociones más nobles que vos puedas pensar. No todo es caótico. Me refiero a los estudios de casi 35 años de trabajo en laboratorio del doctor Jack Panksepp, el padre de la neurociencia afectiva. Y yo te apuesto mi casa contra una aceituna, que es la primera y última vez que estás escuchando ese tipo de estudios en ese tipo de área de conocimiento, porque después la gente no conoce. Y ¿sabes qué pasa? No está bien, o sea, no está bien que la gente no conozca acerca de los estudios de Feldman sobre emociones, de Panksepp sobre emociones, porque son los líderes mundiales en eso. Y aquí la gente sigue pensando, sigue funcionando en cuanto a inteligencia emocional. Es horroroso. Entonces, mira, quiero también decirte que si bien estas estructuras producen emociones muy fuertes de furia y de deseo sexual y de incluso agresión, estas estructuras, desde el punto de vista de Feldman y de Panksepp, también producen tres emociones muy nobles. La dotación de cariño, la exploración y el apego. Esta estructura es la que más se ha activado cuando vos eras guauita, bebecita, y tu mamá te estaba dando de lactar. Siempre cuando tengas un problema familiar muy duro, o cuando, digamos, te impute algo que tu mamá ha dicho o ha hecho porque tú has juzgado que tu mamá no estaba actuando bien, y tal vez tengas la razón, no te quito la razón, tal vez tengas la razón, pero acordate en un momento de tu enojo que esa mujer te ha dado de lactar de su propio pecho. Y acordate de eso siempre, cuando tengas que hablar de plata, de herencia, de distribución de riqueza, de ayuda. Acordate de eso siempre. Este sistema límbico también produce la emoción básica de apego, ¿sí? Te ha hecho relacionarte adecuadamente con tu mamá, y eso va a permitir que a la larga ames a tu pareja o ames a tus propios hijos. La segunda emoción noble que el sistema límbico produce se podría denominar la sensación de exploración, que en las materias de la doctora Hurtado vas a aprender muy bien cuando la doctora Hurtado hable del periodo sensorio-motriz de Jean Piaget en sus materias de desarrollo humano. Cuando pases clases con la doctora Hurtado, yo te sugiero lo siguiente. No sé exactamente cómo la doctora Hurtado está pasando clases online, no sé en qué plataforma usa o cómo distribuye los tiempos, porque yo he pasado clases con ella en la Católica, presenciales obviamente, ¿no? Pero independientemente de cómo pases clases, anota todo lo que ella diga, anota todo lo que ella diga. Y una vez que anotes después de la clase, intenta darle un sentido. O sea, no intentes comprenderlo mientras ella te dice, ¿no? Compréndelo después, revisando bibliografía, hablando con gente, porque la doctora Hurtado es la psicóloga más importante en la historia de la psicología en Bolivia. Ella es la psicóloga más importante y sigue viva, la más importante en la historia, y sigue viva. Aprovecha brutal y terriblemente sus clases. Aprovecha totalmente sus clases, ¿sí? Y te quiero confesar algo. Van a haber cosas que diga la doctora Hurtado que vas a poder entender en ese mismo momento. Otras cosas que diga la doctora Hurtado que te va a tomar la carrera para entenderlas. O sea, vas a necesitar más experiencia, más conocimiento, más evaluación. Y van a haber cosas que la doctora Hurtado diga que las vas a comprender unos 8 o 10 años después de haber salido de la universidad. Pues una vez me ha ocurrido eso. Y si quieres, por WhatsApp te cuento, porque no es parte de la clase, ¿no? Una vez me ha ocurrido que estaba leyendo un documento, ¿sí? Y me he puesto a reflexionar sobre ese documento que había leído, un documento de un neurocientista, pero el mejor de los mejores, ¿no? Es el doctor Jordan Peterson. Y luego digo,
O sea, se me ha caído el yunque, digamos, encima de mi cabeza como si yo fuera un dibujo animado, ¿no? He leído a Peterson, después me acordaba de algo que la doctora Hurtado había dicho, pero cuando yo era estudiante del pregrado, ¿no? No en una reunión, etcétera, y digo, oye, he entendido. Creo que recién estoy entendiendo lo que Hurtado ha querido enseñarme, ¿no? Y me acuerdo que estaba, ¿sabes dónde he entendido? Cuando estaba volviendo a mi departamento, caminando por la avenida Bush en la noche. He cruzado la vereda para irme a un lugar donde no me asalten y le he llamado a la doctora Hurtado por WhatsApp y le digo, mire, quiero que me escuche entre 3 y 5 minutos, ¿no? Entonces la doctora Hurtado ha pensado que era algo muy grave y me dice, claro, Marcelo, claro, te escucho, dime, ¿qué ha pasado? Y le digo, he entendido algo que usted me ha dicho. Cuando yo era estudiante de pregrado, le explico un poco cómo he llegado al razonamiento y le digo, han pasado ya 10 años desde que he dejado la universidad y he entendido. Y simplemente quería llamarle para decirle que he podido comprender hasta cierto punto lo que usted quería que yo haga en ese momento. Me dice la doctora, claro, sí, evidentemente yo quería que vayas por este lado, que pienses de esta manera. Le digo, oiga, gracias por querer que yo piense de manera distinta, ¿no? De exigirme cognitivamente. No importa si lo he entendido 90 años después o 10 años después, creo que está bien que usted sepa que yo entiendo ahora mismo, ¿no? Y nada, que le vaya muy bien, ¿no? Porque ya creo que estaba hablando ya 15 minutos. Te va a ocurrir eso. Entonces, lo que quiero decirte es que algunos, no todos, algunos chicos que terminan la carrera, cuando evalúan su experiencia en la carrera, dicen, pero las materias de la doctora Hurtado a veces no se entiende mucho. O sea, tal vez porque te falta herramientas para entenderla, ¿no? No necesariamente porque hay algún tipo de explicación que no sea buena. Entonces, pasa clases con ella y aprovecha todo lo que puedas, ¿ok? Hazme caso. Entonces, para terminar esta primera parte, este sistema límbico, te estaba contando, produce emociones muy nobles, como el apego, como la exploración. Por eso, si eres mamá o papá, tu agüita expande sus manitos, o tu hijo que ya está un poquito grande quiere correr y quiere ir a un lugar y luego vuelve a verte, ¿no? La exploración es una emoción que produce el sistema límbico, hermano. No puedes prohibirle a la guagua que explore, siempre va a meter su mano donde no debe, siempre va a comer hasta donde no debe comer, ¿no? O sea, ten paciencia con tu guagua que recién su corteza cerebral está madurando. Y también una emoción muy noble que este sistema límbico produce es la emoción de dotación de afecto. Lo que Panksepp ha denominado care o care, si se escribe así en inglés, la emoción de dotación de afecto. Eso quiere decir que los mamíferos, porque esta estructura está presente en tu gato, en tu perro, en un oso, en un lobo, en un delfín, en una ballena, en un elefante, o sea, vos no eres el único que la tiene, ¿no es cierto? Este sistema límbico, escúchame bien, produce la emoción naturalmente de dotación de afecto. El cerebro humano está naturalmente equipado para cuidar de otros, no para hacer daño, para cuidar de otros. Y es bueno que vos sepas eso en el primer semestre de la carrera, ¿sí? La psicología del ser humano es una psicología inherentemente bondadosa, fundamentalmente generosa. Otra cosa es que a la larga el ambiente combinado con tus genes te convierte en un psicópata insensible, pero tu sistema límbico está preparado para dotar de cariño a otra gente o para cuidar de algo. Por eso te gusta tener mascotas, ¿no? Si eres chica quizás, por eso incluso te gusta interactuar hasta cierto punto con niños, ¿no? Si eres varón, quizás por eso te gusta, digamos, como a los varones un poco mayores que yo, ir a ver, digamos, un partido de fútbol en la cancha del barrio y alentar a los jugadores sin necesidad de que te conozcan, recomendarles cosas, porque tu cerebro está preparado para dotar de cariño al ambiente. Son las 13:35, se está reciclando recién mi reloj. Así que vamos a hacer una pausa, ¿ok? Son las 13:32, te veo a las 13:38. 6 minutos de pausa, voy a poner mi micrófono en mute y después vamos a continuar hasta las 3, ¿ok? Sí, a ver, estoy leyendo el chat. Lo que podemos hacer
Lo que podemos hacer es que yo ya no hable con este aparato, ¿sí? O tal vez es el tipo de camisa que tengo, no sé. Lo que pasa es que si le hablo directamente a la computadora, no van a escuchar el chirrido, van a escuchar eco, ¿no? Así que después de la pausa probaremos que yo le hable a la computadora sin este aparato directamente al micrófono de mi laptop, ¿ya? Y 38 los veo nuevamente. No vayas directamente al WhatsApp, hidrátate, movete y escucha música linda.